Sin lugar a duda, los satélites artificiales significaron un magnífico avance tecnológico y científico, siendo el primero de estos el Sputnik 1, lanzado por los soviéticos el 4 de octubre de 1957. Estos ingenios son vehículos espaciales, tripulados o no, equipados con aparatos aptos para recoger información y transmitirla, y que son puestos en órbita en torno a la Tierra o a otro astro, que puede ser una luna, un asteroide o un planeta. Se los dedica a multitud de tareas, dependiendo de la clase de satélite, como el reconocimiento de la distribución de las radiaciones del espectro electromagnético, el examen de las capas ionizadas que rodean el globo, su campo magnético y el de otros cuerpos celestes, el estudio de meteoritos próximos, cuya peligrosidad en viajes con humanos se sobreestimó en un principio, trabajos cartográficos y geodésicos, la observación, etc. Colocarlos en el espacio no es algo sencillo. Para que un objeto gire alrededor de otro sin caer hasta destrozarse en la superficie o desintegrarse en la atmósfera, su peso debe estar compensado con exactitud por la fuerza centrífuga que se ejerce sobre él al realizar ese movimiento, es decir, su rapidez es tal que contrarresta la gravedad. Con la fórmula que les muestro, se calcula la velocidad necesaria, simbolizada con la letra V, para mantenerlo a cierta altura, h, sobre el suelo. G es la constante de gravitación universal, cuyo valor aproximado es de 6 enteros y 674 milésimas por 10 elevado a la menos 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Y R representa el radio de la Tierra, mientras que M su masa. Lo curioso es que la velocidad está determinada por la altura de vuelo y no por la masa de la nave. Para un vuelo de 220 km de altitud se requieren casi 8 km por segundo, lo que son 28.800 km por hora. El rozamiento del aire destruiría el artefacto de manera instantánea. Por esta razón se utilizan cohetes para alejarlos de la hostilidad atmosférica. Los mismos constan de varias fases, provistas de propulsores y combustible. Cuando el de una fase se agota, este se desune y la subsecuente comienza a actuar. Su trayectoria se vuelve cada vez más horizontal y su velocidad se incrementa. Existen numerosos tipos de trayectoria. Si las clasificamos tomando como criterio su inclinación, que es el ángulo formado entre su plano y el del ecuador, obtenemos lo siguiente. Se trata de una trayectoria ecuatorial cuando dicho ángulo es cero. En cambio, si es de 90 grados, la trayectoria es polar, y en caso de que lo sobrepase, es retrógrada, ya que su sentido es contrario a la rotación terrestre. Podemos encontrar también los sincrónicos con el Sol y los estacionarios. Los primeros imposibilitan la penetración en el cono de sombra que causa nuestro planeta. Los últimos, que son además de trayectoria ecuatorial, poseen un período orbital de 23 horas con 56 minutos, lo que dura el día aquí. Esto les permite permanecer fijos en un punto del cielo desde nuestra perspectiva. Junto a ellos hay muchos géneros más. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan estos aparatos es la regulación de la temperatura. Es brusquísimo el cambio que sufren al pasar de los más de 100 grados centígrados de la zona expuesta a la luz solar a los menos 60 grados del cono de sombra. Por otro lado, los motores producen también calor, que ha de ser expulsado para evitar sobrecalentamientos. La solución es irradiar la misma cantidad de energía térmica resultante, ya sea endógena o exógena, de modo que se logre la estabilidad. Aunque nos hemos habituado a ellos y escuchado mucho al respecto, no dejan de ser, bajo mi opinión, fascinantes. Las fuentes bibliográficas de las que me valí para hacer este video están en la descripción.